Dicen que en Lisboa hay un cielo que nadie mira, un cielo que no pertenece al día ni a la noche, un espacio invisible suspendido sobre las torres, donde las campanas suenan sin aire y las estrellas nunca repiten su lugar. Allí, entre los pliegues del firmamento, se guarda un secreto tan antiguo que ni Dios osa pronunciarlo. El mar frente a Alfama estaba quieto aquella madrugada. Los pescadores juraron haber visto una línea de fuego cruzar el horizonte, como si el propio Atlántico hubiese sido abierto por una espada de luz. Los monjes del convento de São Vicente anotaron la fecha, pero ninguna pluma se atrevió a escribir lo que realmente vieron. Una figura cayendo del cielo, envuelta en humo y oro como un ángel deshecho. Esa misma noche, Lisboa olió a incienso y ceniza. Las campanas repicaban sin manos humanas, y los perros, al escuchar el sonido, huyeron hacia los muros del castillo. Solo un hombre se acercó al punto donde la luz había tocado la tierra. Se llamaba Elías Duarte, astrónomo del rey y hereje en silencio. Elías no buscaba estrellas, buscaba respuestas. Había pasado años estudiando los mapas celestes traídos por los navegantes portugueses, descubriendo constelaciones que nadie más veía. Pero en todos los mapas había un mismo error, una zona vacía sobre Lisboa, un vacío que no debía existir. Esa noche lo encontró. En el suelo, entre los restos de piedra fundida, había un objeto imposible, una esfera de cristal oscuro, suspendida en el aire, girando lentamente sobre sí misma. No proyectaba luz. La devoraba. Y dentro de ella, Elías vio algo que lo hizo retroceder. Una ciudad reflejada, idéntica a Lisboa, pero sin cielo. Solo sombras caminando entre edificios en ruina. Cuando extendió la mano para tocarla, escuchó un susurro. Una voz que parecía venir de todas las direcciones. No era un idioma humano, pero él lo entendió. Los cielos no están arriba, están dentro. El aire se quebró, el suelo vibró con un pulso invisible, y por un instante, Elías sintió que su sombra se despegaba de su cuerpo. A la mañana siguiente, Lisboa despertó con un nuevo sol, pero el cielo tenía una grieta, un rasguño vertical que ningún sacerdote pudo explicar. Las iglesias prohibieron mirar hacia arriba durante la misa. Los cartógrafos quemaron sus mapas. Y los astrónomos fueron perseguidos por preguntar. Elías desapareció esa misma semana. Solo quedó su diario, escondido bajo la piedra del observatorio. Sus últimas palabras decían: «Vi el rostro del firmamento, y no era el de Dios». Desde 1900. Entonces, cada vez que Lisboa tiembla, los viejos dicen que el cielo intenta cerrarse de nuevo. Pero no puede. Porque alguien, hace siglos, lo abrió desde dentro. Y si alguna noche miras al cielo y ves que una estrella parpadea más de lo normal, no es una estrella, es un ojo que recuerda. Elías Duarte vivía en la sombra del Observatorio Real, una torre olvidada por los hombres y vigilada por el cielo. No tenía familia, ni discípulos, ni fe. Solo una habitación cubierta de mapas celestes, un telescopio apuntando hacia lo desconocido y un corazón que latía con la cadencia de un secreto. Durante el día fingía servir al rey como astrónomo de la corte, pero de noche, cuando las campanas dormían y los ángeles callaban, Elías abría sus verdaderos libros. Manuscritos prohibidos traídos de Alejandría, fragmentos de códices árabes, dibujos de constelaciones que ningún otro ser humano había nombrado. Él buscaba el punto donde el cielo dejaba de ser cielo. En las paredes de su laboratorio había un símbolo repetido decenas de veces, un círculo atravesado por una línea vertical, un mapa del vacío. Decía que esa marca era el umbral entre el mundo visible y el que respira detrás de la luz, y que en Lisboa, justo sobre el convento de São Roque, el firmamento se abría en forma de herida. Aquella noche de invierno, mientras el viento golpeaba las tejas como uñas,
Elías regresó al lugar donde había encontrado la esfera. El suelo seguía negro, el aire pesado, y el olor a hierro aún flotaba en la brisa. Pero algo había cambiado. Había huellas alrededor, pequeñas, humanas, recientes, y entre ellas, una cruz marcada con sangre seca. Elías sintió el frío subirle por la espalda. Se agachó y tocó la tierra. Estaba tibia. Al levantar la vista, vio una figura parada entre la niebla, una mujer vestida de luto, con los ojos cubiertos por una venda blanca. No habló. Solo levantó un espejo pequeño, redondo, y lo sostuvo frente a él. En el reflejo, Elías no vio su rostro. Vio el cielo, pero no el cielo que conocía. Era un firmamento invertido, donde las estrellas se movían hacia abajo, como si cayeran lentamente hacia la tierra. Y en el centro, un agujero oscuro latiendo como un corazón. La mujer susurró una frase apenas audible. El que mira arriba será mirado desde abajo. Luego dio un paso atrás y se desvaneció como humo. Elías cayó de rodillas, el espejo aún flotando en el aire. Cuando lo tomó, vio que no tenía reflejo propio, ni el suyo, ni el de nada alrededor, solo el abismo. Regresó al observatorio con el espejo oculto bajo su capa. Lo colocó sobre su mesa, junto a la esfera negra que aún giraba lentamente. Al hacerlo, ambos objetos comenzaron a vibrar en un mismo ritmo, como si se reconocieran. Elías comprendió que no eran objetos separados, eran mitades, dos piezas de una puerta que no debía existir. Esa noche no durmió. Escribió durante horas, su pluma temblando mientras el fuego de las velas se torcía hacia el techo. Si abro el cielo, anotó, veré lo que los dioses ocultaron, pero si no lo abro, el cielo me devorará. Cuando el alba rozó las torres de Lisboa, Elías subió al techo del observatorio. Colocó el espejo frente a la esfera. Por un instante, el viento se detuvo, y el reflejo del sol tembló, como si el cielo respirara. Entonces una voz, profunda, metálica, inmensa, llenó el aire. Ya me has visto. Ahora abre los ojos de todos. Elías gritó, pero el sonido no salió. Solo su sombra, que se alargó hasta tocar el horizonte. Y Lisboa una vez más tembló. El amanecer cubrió Lisboa con un tono de cobre apagado. Las campanas del puerto sonaban distantes, pero en el observatorio no había ruido humano, solo el zumbido tenue que surgía del espejo y la esfera. Elías Duarte no había dormido. Su mente ardía entre el miedo y la revelación. Durante años había dibujado mapas del cielo, intentando encontrar patrones invisibles, pero lo que vio aquella mañana superó toda razón. La esfera comenzó a proyectar un resplandor sobre la pared del laboratorio como un rayo detenido. El reflejo formaba líneas, símbolos y, al final, un mapa hecho de luz. Elías se acercó despacio, sus manos temblaban. Era un trazado imposible. Las constelaciones no estaban fijas, se movían como criaturas vivas, danzando en un idioma antiguo. Entre las estrellas se formaban palabras y él, con el alma helada, pudo leerlas. No eran nombres celestes, eran nombres de hombres. Reyes, inquisidores, marineros, sacerdotes, todos muertos hacía siglos. Cada estrella representaba un alma, y todas estaban conectadas por una línea que descendía hacia un punto brillante, un lugar sobre la tierra. Lisboa. Elías entendió. El cielo no era un mapa del cosmos, era un registro, una memoria. Cada vida, cada muerte, quedaba escrita en la bóveda celestial como una cicatriz luminosa. Y sobre Lisboa había un vacío, una ausencia, el espacio donde el cielo había sido roto. Mientras observaba, la puerta del observatorio se abrió con violencia. 3 hombres de negro entraron, portando antorchas y el sello de la Inquisición. «Elías Duarte», dijo el más alto, «el rey te acusa de blasfemia y de practicar astronomía herética. Te llevarás ante el tribunal de fe». Elías no respondió. Sus ojos seguían clavados en el muro, donde el mapa seguía latiendo como un corazón de luz. Uno de los inquisidores se acercó para tocarlo, pero su mano se detuvo en seco.
La luz se adhirió a su piel, y en un instante el hombre gritó con un sonido inhumano. Su sombra se desprendió de su cuerpo y se disolvió en el aire. Cuando cayó estaba vacío, como una cáscara. Los otros dos retrocedieron aterrados. Elías, con voz temblorosa pero firme, dijo: «No es herejía. Es la verdad que ustedes olvidaron. El cielo no pertenece a Dios. Es lo que queda de él». Los inquisidores corrieron, dejando sus antorchas en el suelo. Elías se quedó solo con la luz y el eco del grito. Su respiración era un hilo entre la fe y la locura. Tomó una pluma y escribió: «El mapa no guía hacia las estrellas, sino hacia la herida del firmamento, donde la primera palabra fue pronunciada, y la última será borrada». Fuera, una tormenta comenzó a formarse. El cielo retumbaba, y los rayos caían en silencio, sin sonido. Las gaviotas volaban en círculos sobre el convento de San Roque, donde los monjes, aterrados, rezaban mirando al suelo, porque todos sabían que algo, allá arriba, estaba despertando. Esa noche, Elías regresó al lugar donde todo había empezado. Llevaba consigo el espejo, la esfera y el mapa grabado en su mente. El viento olía a hierro, el aire pesaba como piedra. Miró hacia el cielo y en la grieta invisible vio moverse algo. Una figura inmensa, hecha de luz y sombra, con ojos que no parpadeaban. El firmamento respiró otra vez, y una voz descendió como un trueno contenido: «Lo que está arriba siempre busca volver abajo». Elías entendió que el mapa no era una guía, era una advertencia, pero ya era demasiado tarde. Lisboa ardía con los rezos del miedo. La noticia del astrónomo herético se había extendido como fuego entre los muros del convento y las tabernas del puerto. Decían que Elías Duarte había abierto el cielo, que su espejo robaba las sombras, que los ángeles lloraban al oír su nombre. En una cámara subterránea bajo el monasterio de São Vicente, 3 inquisidores esperaban al enviado del Vaticano. Sus rostros permanecían ocultos bajo capuchas de tela gruesa, y el aire olía a cera derretida y secretos. Uno de ellos, el más joven, temblaba, no por fe, sino por lo que había visto en el observatorio. El grito del hombre cuya sombra desapareció aún resonaba en su oído. El enviado llegó a medianoche. Vestía de blanco sin símbolo visible, solo un anillo con una cruz invertida en oro antiguo. Su voz era fría, precisa, casi sin alma. «El Santo Oficio no debe intervenir. Lo que Duarte descubrió pertenece a otro orden». Uno de los inquisidores murmuró: «¿A qué orden, eminencia?». El hombre sonrió, y por un instante, las velas titilaron como si el aire hubiera sido arrancado del lugar. Al orden que existía antes del Génesis. El silencio cayó como un sudario. El enviado colocó sobre la mesa un pergamino oscuro, sellado con cera negra. El mapa que Duarte vio no fue creado, fue revelado. «¿Por quién?», preguntó el más joven. «Por el eco de un dios que se negó a morir». Las llamas de las velas se inclinaron todas hacia el mismo lado, como si algo invisible hubiese pasado junto a ellos. El enviado continuó: «Hay un lugar bajo Lisboa, un santuario construido sobre ruinas romanas y bajo ellas, algo más antiguo. Duarte debe ser llevado allí. El mapa solo puede completarse con su sangre». Los inquisidores dudaron, pero obedecer la voz del Vaticano no era una opción, era una sentencia. Esa noche partieron en silencio. El sonido de los cascos de sus caballos se perdía en las calles vacías. Sobre sus cabezas, las nubes formaban una espiral perfecta, un ojo que no parpadeaba. Mientras tanto, Elías Duarte se escondía en las ruinas del barrio Alfama, donde el mar golpeaba las piedras como si buscara entrar. Escribía febrilmente en un cuaderno manchado de cera: «El cielo no es infinito. Es una cárcel invertida. Los astros son los barrotes y nosotros, los prisioneros que olvidaron su delito». Al amanecer, los inquisidores lo encontraron. Elías no opuso resistencia. Solo los miró con una calma extraña y dijo: «Yo ya he visto su rostro». El inquisidor mayor respondió: «¿El de Dios?». Elías sonrió: «No, el del que vino antes». Lo llevaron encadenado hasta el monasterio de São Roque, donde lo esperaba el enviado. El hombre de blanco lo observó con fascinación. «Tú abriste la grieta», dijo, «pero aún no has visto lo que hay detrás». Elías, exhausto, murmuró: «Si el cielo es una herida, entonces ustedes son el cuchillo». El enviado no respondió.
Solo levantó su mano y marcó la frente de Elías con el sello de su anillo. El metal ardió como fuego líquido. Elías gritó, y el sonido se expandió como un trueno bajo la tierra. Las paredes vibraron. El suelo se partió. De la grieta emergió una corriente de aire frío y luminoso, un resplandor que no iluminaba, sino devoraba las sombras. El enviado sonrió con serenidad. Ha comenzado. Esa noche, los monjes vieron una aurora blanca sobre Lisboa, una que no provenía del norte, sino del suelo mismo. Algunos rezaron, otros corrieron al mar, pero todos sabían que lo que estaba descendiendo no era divino. Bajo las calles antiguas de Lisboa, donde el eco de los pasos humanos se disuelve entre raíces y huesos olvidados, los inquisidores descendían con antorchas en mano. El aire era denso, casi líquido. Cada respiración sabía a piedra y ceniza. Elías Duarte caminaba encadenado al frente, su rostro iluminado por la luz temblorosa del fuego. El enviado del Vaticano lo seguía, su túnica blanca impecable, como si el polvo mismo se negara a tocarlo. Los túneles se extendían más allá de toda lógica. Columnas de mármol negro emergían del suelo, cubiertas de inscripciones que ningún idioma humano podía traducir. Los símbolos parecían moverse con la luz, como si se defendieran del significado. Uno de los inquisidores susurró, «¡Esto no puede ser romano!». El enviado respondió con calma, «No, es anterior a Roma». «¿Cuánto anterior?». «Antes de que el cielo tuviera nombre». El suelo vibró, un pulso lento, casi orgánico. De las paredes emanaba un resplandor tenue, como si las piedras recordaran algo que no debían. Elías alzó la vista y dijo, «Lo escuchan, ¿verdad?». «¿Qué cosa?», preguntó el inquisidor. «El latido del cielo». Avanzaron hasta llegar a una cámara inmensa. El techo estaba tan alto que las antorchas no alcanzaban a revelar su fin. En el centro se alzaba un altar hecho de cristal oscuro, flotando a pocos centímetros del suelo. Bajo él giraba lentamente una esfera idéntica a la de Elías, pero 10 veces más grande, viva, palpitante, como si respirara. De su superficie se desprendían fragmentos de luz que subían y bajaban como almas errantes. El enviado se acercó al altar y colocó sobre él el espejo de Elías. La esfera reaccionó al instante. Un rugido silencioso llenó la cámara. Las luces comenzaron a girar alrededor del altar, dibujando un patrón que Elías reconoció con horror. El mapa de luz. Pero ahora el mapa estaba completo. Y en su centro, Lisboa brillaba como un ojo abierto. El enviado levantó las manos. Este es el corazón del firmamento, lo que los antiguos llamaron el templo del eco. Elías tembló. No es un templo, es una herida. Toda herida, respondió el enviado, necesita ser alimentada. De pronto las cadenas de Elías comenzaron a tensarse solas, jalándolo hacia el altar. Los inquisidores intentaron detenerlo, pero una fuerza invisible los arrojó contra las paredes. Las antorchas se apagaron y la oscuridad se volvió espesa, viva. Solo el altar brillaba, iluminando el rostro de Elías con un resplandor sobrenatural. «¡No pueden!», gritó. «¡No saben lo que despertarán!». El enviado lo miró con una paz casi sagrada. El cielo no fue creado para mirar hacia arriba. Fue creado para mirar hacia nosotros. Las luces del altar comenzaron a ascender, formando una espiral que atravesaba el techo y se extendía hacia el firmamento. A través del cristal, Elías vio sombras moverse en el cielo, como gigantes hechos de niebla y fuego. Y entre ellas, algo lo observaba. Una figura sin rostro, inmensa, que parecía compuesta de todas las miradas de la humanidad. Elías gritó. El altar lo absorbió en un resplandor absoluto. El mapa desapareció. El templo se estremeció como si el mundo entero hubiese exhalado por primera vez. Cuando el silencio regresó, los inquisidores se hallaban solos. El enviado había desaparecido. Solo quedó el espejo, flotando sobre el altar, reflejando un cielo que ya no era azul, sino negro con grietas de luz. Uno de los hombres se acercó, temblando. Miró dentro del espejo, y en lugar de su rostro, vio el de Elías. Elías, observándolo desde el otro lado, el inquisidor cayó de rodillas. El espejo lo absorbió sin ruido. En la superficie del cristal, una nueva estrella comenzó a brillar. Pasaron más de 4 siglos desde la noche en que Lisboa perdió su cielo.
Las ruinas del viejo observatorio fueron enterradas bajo templos, cementerios y capas de historia que nadie quiso recordar. La ciudad creció sobre el silencio, y el silencio aprendió a fingir que dormía, hasta que alguien lo despertó. Era el año 2024. La doctora Helena Duarte, astrónoma, hija de exiliados portugueses, regresó a la ciudad con una obsesión: encontrar los documentos perdidos de su antepasado, Elías Duarte. Había escuchado su nombre en susurros familiares, mezclado con leyendas, censura y una maldición. En los archivos del Vaticano encontró una hoja de registro incompleta con una nota escrita a mano: cielo herido, prohibido tocar. Durante una excavación subterránea cerca del convento de São Roque, Helena descubrió un objeto imposible, un fragmento de cristal oscuro tan liso que no reflejaba la luz. Pero al sostenerlo frente al sol, la luz no pasaba a través. Desaparecía. Aquella noche, Helena no pudo dormir. Dejó el fragmento sobre su escritorio y lo observó. El aire alrededor comenzó a vibrar y de repente el cristal emitió una bruma plateada que se extendió por la habitación. Las paredes se llenaron de símbolos, mapas y figuras estelares desconocidas. Una voz profunda y distante susurró su nombre. ¡Helena! El corazón le dio un vuelco. ¿Quién eres? La voz respondió: el eco de tu sangre. ¿Elías? No. Aquel que le mostró el cielo. Las luces del edificio se apagaron. Fuera, sobre Lisboa, las nubes se arremolinaron formando una espiral negra. Helena miró por la ventana. El mismo patrón de estrellas que Elías había descrito en sus notas antiguas estaba reapareciendo en el cielo. Pero esta vez no eran constelaciones, eran ojos. La voz volvió, más clara. El espejo fue roto, pero cada fragmento busca su reflejo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Helena. Tu mirada. Solo a través de los ojos de quien recuerda puedo regresar. Helena retrocedió, aterrada. Tomó el fragmento y lo encerró en una caja de plomo, pero la caja comenzó a latir, como si tuviera un corazón propio. Desde dentro, un murmullo reptaba por el metal. El cielo está mirando, Helena. No lo obligues a recordarte. Días después, el fragmento fue llevado al Museo Arqueológico Nacional para su estudio. Los científicos intentaron analizarlo, pero ningún instrumento podía medir su composición. No era piedra. No era vidrio. No pertenecía a este mundo. Esa noche, una falla eléctrica recorrió toda Lisboa. Las cámaras del museo registraron algo. El fragmento comenzó a emitir una luz negra, absorbente. Las sombras de los objetos cercanos se alargaron hasta el techo y se doblaron sobre sí mismas. Por un instante el reflejo de Helena apareció en el cristal, aunque ella no estaba frente a él. Su reflejo sonreía. Al amanecer el fragmento desapareció. En su lugar, el suelo mostraba un círculo de ceniza perfectamente dibujado, y en el centro, un mensaje escrito con letras de fuego: el cielo nunca se cerró. Helena comprendió entonces que no había encontrado un artefacto, había despertado un recuerdo. Uno que seguía vivo, observando, esperando el momento para completarse. Esa noche, en lo alto del mirador de Santa Lucia, vio algo imposible. Una grieta invisible cruzando el firmamento, como una cicatriz luminosa. Y en el fondo de esa grieta, un rostro sin forma. Helena cerró los ojos, pero la voz la siguió incluso dentro del sueño. La sangre recuerda lo que la mente niega. Tú eres el último reflejo. El amanecer llegó sin sol. Lisboa permanecía envuelta en un crepúsculo permanente, una luz gris que no pertenecía ni al día ni a la noche. Helena Duarte caminaba sola por las calles vacías, siguiendo los susurros que salían de cada sombra. El aire olía a piedra húmeda y a algo antiguo, casi sagrado. La voz la guiaba, no desde afuera, sino desde dentro. Cada paso la acercaba al punto donde la tierra y el cielo se habían roto hace siglos. Las ruinas bajo el convento de São Roque. Descendió las escaleras cubiertas de moho, llevando una linterna y el fragmento del espejo, que había reaparecido en su habitación la noche anterior. No lo había buscado. El objeto la había elegido. El túnel respiraba, como si algo viviera dentro de las paredes. El eco de sus pasos formaba palabras. Reflejo, memoria, regreso. Llegó al corazón del templo. El altar seguía allí, suspendido en el aire, intacto,
como si el tiempo nunca lo hubiera tocado. El suelo alrededor estaba cubierto de huesos antiguos, dispuestos en espiral, mirando hacia el centro. Elena levantó el fragmento. El cristal vibró con un sonido bajo, profundo, como una nota sostenida por el universo mismo. La luz negra surgió, llenando el lugar con un resplandor antinatural. Y entonces, la voz habló. Elena Duarte, portadora de la grieta. Ella dio un paso atrás. No soy tu portadora. Sí lo eres. En tu sangre duerme la llave que Elías no pudo entregar. Tú eres el reflejo que me falta. Del altar emergió la figura del rey sin rostro, más inmensa que nunca, su silueta formada por fragmentos de luz y oscuridad, cambiando de forma con cada respiración. No tenía rostro, pero en su vacío se reflejaban todos los rostros humanos que alguna vez habían mirado al cielo. Era hermoso, terrible, eterno. Elena sostuvo el espejo frente a él. Si soy tu reflejo, entonces mírame. La figura se detuvo. El aire tembló. No puedo. ¿Por qué? Porque tú aún recuerdas. Elena comprendió. El rey sin rostro no era un dios ni un demonio. Era la memoria del universo antes del hombre, el eco de lo que la creación borró para poder existir. Era la oscuridad que tuvo que ser olvidada para que la luz pudiera nacer. No vine a devolverte tu forma, dijo Elena. Vine a devolverle al cielo su silencio. El espejo comenzó a brillar. El rey rugió, un sonido que no venía del aire, sino del alma misma. Las paredes se agrietaron, y de las grietas salieron voces. Los ecos de los inquisidores, de Elías, de los monjes, de todos los que habían mirado demasiado. Elena levantó el fragmento sobre su cabeza. La luz se partió en 1000 haces. Cada rayo cortó la sombra del rey. Él se retorció, intentando escapar de sí mismo. «Si rompes el reflejo, romperás el cielo», gritó la voz. «Entonces que el cielo aprenda a mirar sin miedo». Elena arrojó el fragmento contra el altar. El impacto fue como un trueno sin sonido. Una explosión de luz blanca lo llenó todo. Por un instante, el mundo no tuvo forma, ni tiempo, ni nombre. Cuando el silencio regresó, el templo ya no existía. Elena se encontraba sobre una colina frente al mar. El cielo era claro, más azul que nunca. Lisboa respiraba. El sol regresó, y por primera vez en siglos, las sombras se movieron como debían. En el horizonte, una figura de luz se disolvía lentamente, mirando hacia ella. No tenía rostro, pero su gesto era casi una sonrisa. Elena cerró los ojos, y en su reflejo, por dentro, escuchó la última frase del universo antiguo. La luz solo existe cuando el olvido aprende a perdonar. El fragmento del espejo se convirtió en polvo, y el cielo permaneció intacto.